Bueno, seguimos aquí en la mañana de COPE en Zaragoza. Los miércoles echamos un vistazo a la ciudad, echamos un vistazo a lo que está mal para ponerlo bien y también contamos algunas veces pues las cosas bonitas que tenemos en Zaragoza. Todo esto lo hacemos gracias a Zaragoza Ciudadana, que es esa plataforma que está en todas las redes sociales y a la que, bueno, pues te puedes dirigir para hacer tus denuncias, tus observaciones. Ellos utilizan esa fórmula de POP, que es pasear, observar, proponer. Y así, granito a granito, van solucionando pues muchas cosas de nuestra ciudad, le van limpiando la cara día a día. Hoy está con nosotros Orlando Suárez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido como siempre. Muchas gracias. Muchas cosas tenemos hoy, ¿eh? Muchísimas. Pero muchísimas. Por ejemplo, creo que empezamos en Delicias, en el barrio de las Delicias, en un parque. Eso es, empezamos con zonas verdes y en concreto nos vamos hasta el distrito Oliver, donde hay un parque muy coqueto dedicado a Ciudad de Masca, que lamentablemente se encuentra muy descuidado por los servicios municipales, tal y como nos han indicado sus usuarios, y como hemos podido comprobar nosotros mismos, con escaleras sin tablones, llenas de vegetación, la verdad es que es un espacio bastante deteriorado. También desaparición de bancos, además del mal estado de las propias zonas verdes. Y desde luego la mayoría de estos ejemplos tienen que deberse a actos incívicos porque huracanes no se suelen dar en esta zona. No, muchos no. Hablando de actos incívicos, ¿qué pasa con los gamberros? Pues sí, vamos a denominar los gamberros ya, ¿no? Porque lo del Sí. incivismo... Y es que nos llegan denuncias desde el Centro Deportivo Municipal de Delicias por las pintadas con aerosol que han aparecido en la fachada que da a la calle Miguel La Bordeta, que da una imagen horrible a este espacio público al ser las típicas firmas básicas que vemos por algunas calles, no como en el Parque Delicias, donde podemos ver verdaderas obras de arte de manera anónima. Y es curioso porque mientras los servicios municipales tardan días, semanas, meses, y me voy a quedar aquí, en limpiar horribles grafitis, hace unas semanas tardaron horas en eliminar uno fantástico que aparecía un miembro de FCC sentado en una mesa con otras grandes empresas haciendo un reparto de la riqueza. Madre mía. Bueno, al Puente de Piedra que nos vamos. Sí, también hay pintadas gamberras allí. También. Sí, las realizaron el otro día en la cruz que rememora a los héroes de los sitios de Zaragoza. Bueno. Pues Nos una duele. pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos vamos también al Paseo de los Olvidados, en este caso para hablar de esas casetas del book crossing. Eso es, nos desplazamos hasta Valdespartera, hasta ese Paseo de los Olvidados, justo donde está la parada del tranvía, pues donde los gamberros han destrozado una bonita caja de madera del book cruising, que para los oyentes que no lo sepan, pues es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, siendo una bonita y ciudadana manera de hacer más accesible la lectura a todos. Pero qué ganicas de destrozar las cosas, ¿no? Porque sí. Porque sí, pues destrozas de tus zapatillas. Se me ocurre, ¿eh? Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Así hace ejercicio. ¿Qué pasa con las zonas infantiles que están llenas de cacas? Sí, vamos a dejar ya los actos cívicos con esto, con esos dueños de perritos que permiten que estos últimos hagan sus necesidades en espacios tan sensibles como las zonas infantiles. Algo que ocurre en varios puntos de la ciudad, y ya lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Pues como en el casco histórico, en San José, o este fin de semana en la zona infantil de la calle Rincón del Cielo en Arcosur. Bueno, pero ahora los podemos pillar con el ADN de las caquitas. Y ponerles una buena multa. ¡Hombre! Seguimos paseando por Zaragoza, nos vamos hasta Pedro Cervuna. Sí, vamos con quejas de situaciones bastante curiosas hechas por el ayuntamiento. En primer lugar, como decías, la queja de los vecinos de la calle Pedro Cervuna, en su último tramo, llegando a la Plaza Emperador Carlos V, que en realidad viene de 2005, pero que los ciudadanos han querido informarnos para que lo comuniquemos al ayuntamiento y ante estos micrófonos. Resulta que esos vecinos se quejaban, con razón, de la impracticable acera de 1 metro a la derecha de la calzada que impide la movilidad, sobre todo de personas con movilidad reducida. Pero por si fuera poco, ese año 2005 dotaron la vía de un carril bici de 2,5 metros. Muy bien. Bueno, desde luego a todo el mundo le tiene que parecer fantástico, a nosotros los primeros, ofrecer más opciones de movilidad en la ciudad y sobre todo si son transportes de movilidad sostenible, pero sin olvidar al actor principal, que no es otro que el peatón. Por cierto, que hemos publicado una fotografía de esta zona y todos los ciudadanos que la han comentado han apoyado la queja vecinal. Claro, no me extraña. Un minuto nos queda, ¿qué más nos contamos? Pues mira, vamos a recordar a los oyentes que la semana pasada hablamos de una queja por la falta de papeleras caninas en una zona del Parque Miraflores. Sí. Respondiendo al ayuntamiento que ya nos instalaban en ese parque y que además había de sobra, ¿no? Bueno, pues fuimos a comprobarlo, mapa en mano, y recorrimos todo el parque porque hay que hacer más caso a los ciudadanos. Y bueno, en la página web pueden ver la propuesta que hemos hecho porque no es que falten papeleras, sino que están mal distribuidas como tantas otras cosas en la ciudad. ¿Habrá 3 juntas? Cuatro juntas y luego algunas no hay nada. Entonces, bueno, hemos hecho un mapa virtual y lo tienen en la página.
Bueno, pues en fin, que si tienes cualquier duda, pues ya lo ves, como poquito a poco vamos a intentar solucionar estos pequeños problemas domésticos, pero que, oye, que al que le toca, pues le molesta. Y hagamos una ciudad, una Zaragoza muchísimo mejor, más limpia y sin gamberros. Gracias, Orlando Suárez, como siempre. A vosotros.